Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Aleida Guevara, soy médico cubana, madre de 2 hijas de las cuales estoy muy orgullosa. Desde muy joven estoy comprometida con las causas de los pueblos que luchan por su libertad, su soberanía, su identidad. Así me educó mi madre, con la fuerza y la ternura de mi pueblo, bajo el ejemplo y la guía de mi padre, Ernesto Guevara, más conocido como el Che. Estados Unidos de Norteamérica tiene 750 bases militares en más de 80 países del mundo. Si ustedes van a la historia de la humanidad, se darán cuenta que es el país con más bases militares desde siempre, aún más que cualquier imperio que haya existido en nuestra historia. En América Latina, solo en América Latina, tiene 80 bases militares. ¿Qué dicen ellos? Que estas bases las tienen para proteger a sus conciudadanos que viven en esa región. Pero nosotros sabemos que eso no es verdad. Nosotros sabemos que esas bases militares están ahí para proteger los intereses hegemónicos de Estados Unidos de Norteamérica. En Cuba tenemos una base militar en Guantánamo. Es una base militar que ha sido siempre repudiada por nuestro pueblo. Pero en los últimos años se ha convertido en una cárcel ilegal, supuestamente para luchar contra el terrorismo. ¿Quién le dijo a Estados Unidos que tiene el derecho de tener una base militar en nuestro país cuando nosotros no queremos eso? ¿Quién le dio ese derecho? En un mundo dominado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda un camino diferente, semanalmente. Si ustedes quieren acompañarnos, por favor háganlo, sencillamente con Aleida Guevara. Todavía hoy hay más de 30 prisioneros retenidos en la base naval de Guantánamo, en esa prisión ilegal. Pero la mayoría de ellos ni siquiera está acusado y están esperando ser liberados. ¿Cuál es el problema? El Congreso de Estados Unidos ha dicho que no pueden regresar de ninguna manera a territorio nacional de Estados Unidos. Pero además de eso, ha prohibido la utilización de los fondos de ese país
para ser utilizados en trasladar a estos prisioneros a terceros países. Entonces, ¿cómo van a salir de ahí? A ningún periodista, según dice la televisión española, se le permite visitar y mucho menos grabar imágenes sobre esos lugares donde están los prisioneros. Acuérdense ustedes que hace alrededor de 20 años salieron imágenes tremendas en todo el mundo donde muchos de estos prisioneros estaban en jaulas al aire libre. Hablando de hace años, el 16 de noviembre del 2008, el presidente Obama, recién electo, hace su primera entrevista. Lo ven millones de televidentes. Y él dice que inmediatamente que él llegue a la Casa Blanca va a cumplir las 2 promesas que ha hecho en sus campañas electorales. ¿Cuáles son? La primera, la retirada paulatina de las fuerzas estadounidenses que están en Irak. Y la segunda, cerrar la prisión que hay en Guantánamo. Después de Obama, 2 presidentes más han prometido lo mismo. Pero eso solo han sido promesas. La cárcel sigue abierta. En el 2011, las filtraciones del sitio Wikileaks demostraron fehacientemente todo lo que estaba ocurriendo en la cárcel de la base naval de Guantánamo. 800 informes que por primera vez llegaron a la luz muestran la barbarie que se estaba cometiendo. Estamos hablando de más de 800 seres humanos que han pasado por esta cárcel ilegal de Guantánamo, provenientes de 42 países, la mayoría afganos y pakistaníes. Pero también hay que aclarar que antes de llegar a esta cárcel ya habían pasado por prisiones clandestinas de la CIA. Durante los interrogatorios fueron torturados con diferentes técnicas. Por ejemplo, ellos llaman a uno el submarino. ¿Saben lo que es el submarino? Ponen a un hombre acostado, le ponen una toalla encima de la cara, le empiezan a echar agua, hasta que la persona ya no puede más, se está asfixiando. Entonces paran y vuelven, así hasta que ese hombre dice lo que ellos quieren escuchar para poder seguir respirando. Además de eso, utilizan, por ejemplo, la privación del sueño. Las altas temperaturas, los someten a altas temperaturas. Pero además de eso, también hacen simulacros de ejecución. Son cosas que parece mentira que en pleno siglo XXI todavía existan. Incluso después de tantos años de liberados, algunos de estos presos siguen teniendo serios problemas producto de esas torturas. Por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, muchos de ellos están descompensados, tienen delirios, alucinaciones, pero además también tienen lesiones físico-motoras por esas torturas. Este es el legado que la CIA ha dejado con sus torturas. Pero bueno, Estados Unidos trató de mejorar estas cosas. Ellos dicen eso, ¿no? Y por ejemplo, el presidente Biden prohibió que todo lo que se había obtenido, todas las confesiones que se habían obtenido por la tortura, fueran utilizadas en los juicios. Ah, ¿qué hicieron? Crearon los equipos limpios. Estos equipos entonces van a hacer las mismas preguntas para buscar las mismas confesiones, pero ahora sin tortura. Claro, ya ese hombre había sido torturado. Realmente estoy muy de acuerdo con lo que dijo un abogado defensor de estos prisioneros en Guantánamo. Él dijo: no hay nada limpio en la tortura y no hay forma de desinfectarla. En aguas de la base naval de Guantánamo, sobre su bote, apareció torturado con punzones, el cráneo herido con clavos, el cadáver del humilde pescador Rodolfo Rosell. Una vez más el odio yanqui contra Cuba revolucionaria abre un hogar al luto. Ante el indignado pueblo guantanamero, Rita Díaz y el comandante Armando Acosta reafirman la decisión de no reivindicar por la fuerza ese territorio nuestro usurpado,
pero sí ante los organismos internacionales correspondientes. Sobre el batey del central Marcelo Salado en Las Villas, habitado por innumerables familias, un Cessna que partió de Miami lanza 3 bombas. Esta vez, los agresores piratas pagan su merecido. El avión fue derribado por el fuego antiaéreo cubano. 2 de sus tripulantes están detenidos y el tercero pereció al estrellarse el aparato. «48 horas después, las bestias que ilegalmente ocupan la base de Guantánamo agreden a otro guardafrontera cubano, Andrés Noel Laorduet, hiriéndolo gravemente de bala en el pecho. Sobre el compañero que lo auxiliaba también dispararon». Ante el cínico silencio de Washington, el mundo conocerá con pruebas la enérgica protesta de Cuba. Guantánamo no le sirve para nada hoy militarmente a Estados Unidos. La mantienen como un acto de fuerza y de prepotencia, ocupando una parte de nuestro territorio nacional. No tienen ningún derecho a estar ahí, puesto que están contra nuestra voluntad. Y yo creo que no se puede tener una base militar en el territorio de ningún país contra la voluntad del país. Estados Unidos está ahí por la fuerza. Así lo dijo el comandante en jefe, Fidel Castro, en 1977 en una entrevista a una periodista estadounidense. Para hablar un poco más sobre este asunto y aclarar algunas cosas, he tenido el placer de invitar a este programa a una amiga, una compañera, que es periodista, buena periodista. Entra en nuestros hogares 3 veces a la semana en un programa de televisión que es La Mesa Redonda. Y ella además ganó el premio José Martí de Periodismo Nacional, pero además es guantanamera. Arlene Rodríguez Deribet. Arlene además es mi amiga personal, como ya les decía. Nos conocimos hace mucho tiempo. Nos conocimos precisamente en un foro económico, social y mundial en Sao Paulo. En esa época nosotros teníamos compañeros nuestros presos, que le llamamos los 5 héroes cubanos, estaban presos injustamente en Estados Unidos. Fuimos a ese foro para tratar de hablar sobre el tema. Y Arlene se entrevista con un compañero que ahora es muy conocido por ustedes, Beto Almeida, periodista brasilero, y él le dice que quiere hacer una entrevista a la hija del Che. Y Arlene le dice, ¿cómo no? Arlene no me conocía, pero ella dice, sí, ¿cómo no? Pero con una condición, tiene que hacerle la entrevista a 2 de las esposas de los compañeros que están presos en Estados Unidos. Y Beto dijo, sí, cómo no. Después Arlene vino, me lo dijo a mí, yo dije, bueno, pues claro. Así nos conocimos y desde entonces somos muy buenas amigas y por tanto me da muchísimo gusto tenerla hoy aquí conmigo. A mí me da más gusto todavía y tú me has recordado momentos muy lindos. Fíjate, no fue Sao Paulo, fue Porto Alegre. Porto Alegre, sí. Pero en Porto Alegre, Aleida Guevara March era una estrella literal. Yo, ¿sabes cómo te vi por primera vez? Entré a un teatro donde se anunciaba un conversatorio tuyo, un documental, que era el documental donde tú hablas de tu padre y detrás hablabas tú. No cabía un alma, no se podía entrar. Yo me paré por encima de la gente así detrás y pude ver y escucharte sobre todo hablar. Y lo que más me gustó de aquella conversación tuya es cuando alguien preguntó, ¿es cierto que, que Fidel traicionó al Che Guevara? Y tú le respondiste como nunca nadie había oído yo esa respuesta. Le dijiste, ¿ustedes conocen la carta de despedida de mi padre a Fidel?
Recuerdan donde dice, aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Si papi se hubiera peleado con Fidel, habría dejado lo más querido de sus seres queridos aquí, allí en Cuba. Y ya eso fue abajo el teatro y nada, tú eres la hija del Che, para mí tú eras mi amiga sin saber que lo era. Pero así es Arlene, de verdad. Pero mira, el tema que nos está ocupando hoy es la base naval de Ajá. Guantánamo. Como tú naciste allí, pero además tienes otra característica interesante y es que tu papá trabajó dentro de la base. Por eso quería hablar contigo un poco para explicarles a los televidentes este tema de verdad. Es decir, la historia de la base en Guantánamo comienza a principios del siglo XX y son de las 3 primeras bases que hay en América Latina, es decir, Panamá, Puerto Rico y Cuba. Pero yo quería que tú le contaras un poco a nuestros amigos por qué llega esa base a Cuba, qué pretexto usa Estados Unidos, qué es lo que ellos pretenden con esa base. Algunos analistas han dicho que, como tú decías, el hecho de haber nacido en Guantánamo, para todos los guantanameros significa que la base es ese puñal en el costado, pero para los guantanameros más. Pero bueno, muchos analistas a lo largo de la historia han dicho que fue un acto de prepotencia, pero en la realidad la prepotencia junto con la frustración de que ellos no pudieron quedarse con Cuba, porque a diferencia de Puerto Rico y de las Filipinas, no había un proceso de liberación que hubiera avanzado tanto como el caso de Cuba. Y ellos no pudieron quedarse totalmente en Cuba. De hecho, hubo una gran reacción a cuando ellos en 1898 oportunistamente intervienen en la guerra hispano-cubana, explotando el Maine, y ya se sabe lo que eso significó, y terminan en las conversaciones de París, que como siempre, donde Estados Unidos participa, eh, aunque forme parte de una trilogía, el perdedor no participa, es decir, Cuba no participó en el Tratado de París, pero Estados Unidos se mantiene en la intervención por un par de años hasta que Cuba aprueba su constitución. Esa constitución solamente pudo ser aprobada cuando se le introdujo la llamada enmienda Platt, que es que establece las bases carboneras y navales y carboneras en Cuba. Eran como 5 en Jibara, en Pinar del Río, en Guantánamo. Guantánamo tiene la mejor base, la mejor bahía de bolsa, la más, se dice, la de mejor calado en el hemisferio occidental. Dicen, a lo mejor no me consta, pero voy a repetirlo porque me gusta decirlo. Es una bahía de gran valor y al final ellos se quedan con esa base donde establecen una base militar y el derecho perpetuo mientras consideraran necesario a intervenir si se ponía en riesgo la libertad de Cuba. Ellos eran los salvadores, etc. La historia ha llevado bastante recio a los que aprobaron esa constitución con esa enmienda, pero no había de otra. Aquel ejército venía destruido después de 30 años de guerra, de bloqueo que Estados Unidos impuso aquí, las muertes, más de 1 millón de muertes por hambre que provocó y eso prácticamente no se conoce en el mundo. Entonces, la única manera de sacarse de arriba la intervención era aceptando esa enmienda y esa enmienda implicaba la base naval, que mucha gente cree que se establecía por 100 años, como el Canal de Panamá. No, era mientras una de las dos partes quisiera. Eso se ratifica en el Tratado Permanente de 1903 y luego en 1934. Se sabe que son gobiernos que apenas le pasaba algo, entraba Estados Unidos a intervenir, como pasó en 1903, como pasó en el 33 cuando Machado, es decir, una y otra vez ocurrió porque ya Estados Unidos empezó a apoderarse de Cuba y estaban en riesgo los intereses americanos. Ajá. A eso iba, porque cuando uno habla de bases militares, normalmente tú te relacionas enseguida con gente que está cuidando algo, que está protegiendo algo, ¿no? Eso es la idea que te siembran. Ahora, todos sabemos cuáles son los objetivos de estas bases militares, pero además de eso, los que viven allí adentro, cuando salen a las poblaciones, muchas veces incumplen leyes, violan personas, es un desastre. Y yo quería que, por supuesto, tú no viviste eso porque naciste también al triunfo de la revolución, pero
tu familia, tus mayores, seguramente te contaron algunas de estas experiencias que se vivieron en estos pueblitos muy cerca de la base. Sí, claro. Caimanera queda a unos 22 kilómetros de Guantánamo, pero por la otra parte es alrededor de 30, por donde está la llamada puerta de la base naval, por donde entraban los trabajadores. De niña yo nací, efectivamente, como tú decías, en abril de 1959, en una, en un país ya en revolución, en una sociedad muy, digamos, de confrontaciones políticas a raíz del triunfo revolucionario, porque la base establecida de 1903 llegó a convertirse para los guantanameros como que era el lugar que les daba trabajo. Yo recuerdo que yo le decía a mi papá, ya cuando tuve edad para preguntar eso, le dije, papá, ¿por qué tú te fuiste a trabajar con los americanos? Y él decía, porque tenía, lo único que había para mí cuando yo tenía necesidad de trabajar era ser soldado de Batista y nunca lo iba a hacer, o trabajar en la base. Y, prácticamente, bueno, llegaron a trabajar 10.000 hombres en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando triunfa la revolución eran alrededor de 3.000. Ahí la gente encontraba trabajo. ¿Bajo qué condiciones? Hay fotos que ilustran mucho sobre eso. Venían hombres de todo Guantánamo, Santiago de Cuba, de Baracoa, venía gente hasta de Camagüey, yo no te voy a decir de cuántas provincias, y se apostaban a la orilla del muelle de Caimanera a esperar que vinieran unas lanchas que un día llamaban a unos y a otros no. Y te decían tú, tú, tú. Hay una historia que conocimos todos desde niños de el negro Chicle, era un hombre que había ido a trabajar toda la semana anterior y ese día no lo llamaron, el del bote, y él dijo, yo sí, yo tengo que terminar un trabajo ahí, y le dijeron que no, y él se montó en la lancha, y con el club ese que le llaman, que es un bastón de, pero duro, de plástico, pero duro, lo golpearon en la cabeza, él cayó al mar y murió. Es un crimen, posiblemente el primer crimen de esa base contra la población local. Eso generó muchas protestas, etcétera, pero como siempre no pasó nada. Como los gobiernos de turno, eso fue en la década del 40 aproximadamente. Entonces, ya cuando pedían muchos hombres. Y si ves, Caimanera no tenía es decir, alcantarilla, qué sé cuánto, y todo eran aguas verdes, aguas albañales, ahí en los portales, alrededor del muelle se tiraban esos hombres a esperar por un trabajo. Era la realidad de Cuba antes de 1959. Mi padre pudo trabajar allí porque mi abuelo trabajó allí. Mi abuelo se fue, que era español, que odiaba profundamente a los americanos, al punto de que mi nombre, que es tomado de una amiga norteamericana de mi madre, él nunca lo pronunció. Él me dijo hasta su muerte Carlota, que es mi segundo nombre. Pero mi abuelo necesitaba trabajar y la única opción que tenía era esa, era un carpintero y siempre yo recuerdo que me decía, él era un ebanista fabuloso y decía, ningún obrero americano hacía lo que yo hacía, pero yo ganaba 3 o 4 veces menos que cualquiera de ellos. Tenían que vivir en barracas, ganaban eso, 3 o 4 veces menos que esas personas, pero era una época de mucha pobreza en Cuba. Y entonces aprendí desde temprano esas historias. La otra era que en Guantánamo hay una calle que se conoce, aquí es Línea, allá hay la calle Línea igual, la línea, pero la línea era la que marcaba el territorio de la zona de, lo que le llamaban zona de tolerancia. Zona de tolerancia porque la población guantanamera era para recrearse los marines americanos. Entonces le daban el franco era, había un tren que venía de la base a Guantánamo que se llamaba La Titina, donde los marines venían el fin de semana a divertirse en los bares y los prostíbulos de Guantánamo. La población local siempre dijo que solo de la línea hacia allá, pero de la línea hacia allá, hacia el este, vivían población obrera, mucha emigración de Jamaica, de la isla de Jamaica, población haitiana, obreros, trabajadores, vivía gente decente y a mí me cuenta gente que vivió allí que se metían los marines en las casas porque creían que todo era prostíbulos y bares. Guantánamo no tenía 900 esquinas cuando yo nací y tenía 900 bares.
y cada bar tenía dos. Es decir, la prostitución se convirtió en un modo de vida. El tipo de hombre que llevaba al americano de un lado a otro y que ganaba con eso, que humilló mucho a la población local. Yo me sentía muy orgulloso de un tío político mío que alguien me contó que un día, en un fin de semana, en el Parque Martí, que es el corazón de Guantánamo, entraron unos marines a caballo y él paró el caballo, los expulsó de allí, porque había una dignidad. El pueblo de Guantánamo apedreó al tren de la Titina un 7 de diciembre, día del duelo nacional, porque se atrevían a mandar. En Caimanera, el club más importante era el Club Uso de la oficialidad americana. Lo demás eran prostíbulos a la orilla del muelle. La gran población femenina de Caimanera, cualquiera mujer decía, no, yo no voy a decir que soy de Caimanera, porque se tenía el cartel de prostituta. Eran historias tremendas. Guantánamo, con ser una ciudad pequeña, tenía gran cantidad de comercio porque era para los americanos. En fin, estaba marcada por eso, a tal punto que en el año 60 se hace una encuesta en por la Universidad de La Habana, en Guantánamo, que si Guantánamo podría soportar el rompimiento de relaciones Estados Unidos-Cuba y la retirada de la base. Y el 90% respondió que no, que Guantánamo no podría vivir sin la base naval. ¿Eso fue en cuánto? En 59-60, creo que fue en el 60. Vamos a parar un momentico, Arlene, porque vamos a ver unos fragmentos de un noticiero ICAI latinoamericano, donde se habla precisamente de las acciones que ocurren después del 59, las provocaciones por parte de esa base militar con la población civil. ¿Está bien? Dale. El comandante Raúl Castro se refiere a las provocaciones de la base naval de Guantánamo. Un minuto antes de venir a esta comparecencia, un informe que la parte fundamental dice solamente en un periodo de 3 meses, desde el 5 de agosto al 3 de noviembre del año actual, en la base naval norteamericana en la vía Guantánamo se han producido más de 120 provocaciones. En ese periodo, en 47 ocasiones distintas, los marineros yanquis han cruzado la línea divisoria entre la base y el territorio libre de Cuba. O por la cerca o en la entrada, atraviesan la línea roja. Llegan hasta el asta, donde está la bandera del territorio cubano. Hacen ademanes de bajarla, de cortarle la cuerda que la sostiene. De arrojarle cantidad de piedra a nuestras postas, de herirlos en muchos casos a pedradas, de insultarlos constantemente de palabras, de abrirle fuego a distancia próxima donde las mismas se encuentran, rastrillarle constantemente las armas, constantemente insultándolos, constantemente invitándolos a que se pase hacia el campo de la libertad con ellos, con la inmensa satisfacción de nuestra parte de que todavía no se ha cruzado ninguno y que sí han cogido mucho que han tratado de salir de dentro para afuera. Como ustedes vieron en estas imágenes, desde el primer momento del triunfo de la revolución, la base naval de Guantánamo se convierte en una espina irritativa. Continuamente hay provocaciones contra el pueblo y de alguna manera estas cosas golpean tremendamente a la población. Arlene, cuéntanos algo de esto que has vivido personalmente. Mira, bueno, como es lógico, yo, periodista de Juventud Rebelde, de la Juventud, cuando me gradué, uno de los temas por excelencia que me pedían siempre era el tema de la base. Porque la base fue escenario de asesinatos, de crímenes de los militares, de humillaciones. Por ahí hay montones de fotos donde se ve a los marines bajándose los pantalones, enseñándole los fondidos a los guardias cubanos, provocando de todo tipo de cosas y todo tipo de, bueno, disparándole los muertos. El primer trabajador de la base, trabajador civil,
que fue detenido, torturado y expulsado de la base por revolucionario, por miliciano, era mi vecino, era Manuel Prieto, vivía frente a la casa de mis abuelos. Eh, Rodolfo Rosell era el padre, era un pescador asesinado que pescaba en aguas cercanas a la base naval y fue también miliciano, fue asesinado. Su hija Marisela estudió conmigo en la escuela, era de mi edad más o menos. Todavía yo puedo recordar las fotos de ella cuando a él lo asesinan, ella todavía ni iba a la escuela, era una niña de 4 años, qué sé yo. Pero para siempre se quedó grabado en nosotros esa imagen. Eh, pero no, es que no es solo, la base no es solo objeto de agresiones contra Guantánamo y contra el pueblo de Cuba con la revolución. Antes de la revolución está la famosa operación antiaérea que Raúl desde el segundo frente desarrolla para probar, porque eran los bombardeos indiscriminados sobre las poblaciones. Esa Guadetánamo, por ejemplo, están las fotos en Bohemia de la época, las bombas sobre el pueblo y dónde se cargaban las bombas esas, en la base naval. ¿Quién las suministraba? El ejército americano. Entonces, la operación entera fue el secuestro de oficiales norteamericanos que dialogaron en el segundo frente. Vilma fue la traductora porque hablaba perfectamente el inglés y es uno de los episodios más interesantes de la guerra, de la última parte de la guerra de liberación de nuestro país. Es decir, eh, tan- ¿y quiénes sacaron? Porque los obreros de la base estaban obligados a trabajar allí por necesidad económica, pero en su mayoría eran, por ser obreros, por ser gente muy humilde, estaban identificados con la revolución, el movimiento 26 de julio, y sacaron fotografías de cómo se cargaban esos aviones de la base, las sacaron dentro de los zapatos, las sacaron como parte de su vestimenta, escondida, y esa fue la prueba que se le puso a esos oficiales. Estados Unidos está negando que ayude a la dictadura de Batista. Aquí están las fotos de dónde se cargan los aviones americanos. Entonces, esta es una secuencia, es una cosa que va increciendo a lo largo del tiempo. Una vez que se rompen las relaciones Estados Unidos-Cuba, pues por supuesto eso se convierte en un punto de conflicto fundamental. Y ahí asesinaron, para nosotros los guantanameros, para mi generación, por ejemplo, hay nombres que están en las escuelas, en los hospitales, en los centros, bueno, la escuela Rodolfo Rosell, el primer cuartel convertido en escuela en Guantánamo, se llama Rodolfo Rosell por el pescador asesinado en la base. Está Luis Ramírez López, es uno de las escuelas, una secundaria de Guantánamo, lleva ese nombre. Ramón López Peña, que es un joven de 19 años asesinado, y Luis Ramírez López son dos, uno en el 64, otro en el 66. Un disparo perdido, jugaban a tirar al blanco a las garitas de los cubanos de guardia, porque hay 3 pelotones de la Brigada de la Frontera, que inicialmente esa frontera la cuidaban los rebeldes, los muchachos los jóvenes rebeldes y la milicia revolucionaria. Después ya se crea el batallón de la frontera, que es Orden Antonio Maceo, y tiene todas las condecoraciones por la heroicidad. Pasan cientos de jóvenes cada año por esa zona que es el semidesierto de Cuba. Allí está, y allí tienen a los presos de la guerra contra el terrorismo. Contra todas estas cosas hemos luchado durante muchos años. Es decir, el gobierno cubano ha denunciado todos estos hechos en miles de ocasiones, buscando precisamente que salga la base de nuestro territorio, porque para nosotros es ilegal, porque el pueblo cubano lo rechaza. ¿Por qué ellos persisten? ¿Por qué ellos se mantienen allí? Aliucha, no sé quién fue que dijo alguna vez que los norteamericanos donde entran no salen, porque lo han cumplido al pie de la letra. El injerencismo americano puede aparentar que se va, pero no se va. Y de Cuba, ellos no se van a ir mientras no estén forzados a hacerlo. Cuba ha trabajado con mucha madurez este tema, política y diplomáticamente. Cuba ha evitado siempre cualquier tipo de
de roce, pero ellos han favorecido lo peor. En los primeros años de la revolución hubo muchos asesinos que se escondieron en la base. Ahí está Yarey, que fue famoso de la lucha contra bandidos, que fue derrotado por las milicias cubanas, pero que entraba y salía por la base. Y hay montones de episodios relacionados con las agresiones desde allí. El plan Patti Candela, que consistía en el intento de asesinato de Raúl en un acto por el 26 de julio en Santiago de Cuba. Eso está en una película, contado en una película. Es decir, hay una serie de episodios a lo largo del tiempo que condicionan que ellos han buscado que eso sea un punto de conflicto para tener un pretexto para el ataque, para la agresión armada. Cuba ha actuado a lo largo de los años con extraordinaria madurez. Cuba cree en las soluciones diplomáticas y políticas. Cuba lo dijo, nunca sacaremos por la fuerza a ese ejército de allí. Tendrá que salir con el tiempo porque no lo quiere Cuba, porque no lo necesita Cuba, porque no lo necesita Estados Unidos, un acto absoluto de prepotencia típico de los imperios. Si tú te pones a pensar, Estados Unidos dijo que se iba a Afganistán, se retiraron las tropas, ¿y por qué tú oyes a cada rato hablar de una base en Afganistán donde los americanos estaban? ¿Por qué? ¿Qué hacen ahí? Pero mira, En Irak, podemos tener creo que ejemplos son como tremendos. 800 o 900 bases. Italia, país del llamado primer mundo, es el país con más bases militares estadounidenses en todo el mundo. Es una cosa inaudita, es cierto lo que tú dices. Ellos llegan y como Y que ya no se van. se quieren quedar. Nosotros, como bien has dicho, somos diplomáticos en ese sentido. Además, siempre hemos tratado de que la base no se convierta en una espina irritativa que pueda provocar algún tipo de acción militar contra el pueblo cubano. Hemos sido muy cuidadosos en ese sentido, pero hace 20 años, para poner quizás la gota que colma el vaso, esta base militar se convierte en una cárcel ilegal. Supuestamente una cárcel de último modelo, digamos, pero es tremendamente cruel la situación en que han vivido esos prisioneros allí. Ahora, sacando la periodista que tú eres, ¿cuáles son tus reflexiones para terminar nuestro programa en este sentido? Chica, a mí me pareció la cosa más abominable del mundo. Yo todos los días pienso en Julian Assange, que está pagando un castigo por haber revelado ante el mundo las barbaridades que se cometieron con las cárceles secretas, donde se desnudó la doble moral de Europa, porque Europa brindó sus aeropuertos para que transitaran por ahí los aviones con estos hombres. Hollywood se ha enriquecido haciendo películas sobre esto. El traslado de esos hombres encadenados, encapuchados, se sabe, se conoce porque lo han declarado los propios norteamericanos que tienen un poco de dignidad, que la mayoría de ellos fueron comprados, como se compraban los esclavos en África en los siglos pasados, fueron comprados, decían, búscame para entregar, ya que no avanzaba la guerra contra el terrorismo, y compraban esos hombres, lo encadenaban y los metían a eso. ¿Por qué en la base? ¿Por qué en la base? Porque la base no es territorio norteamericano y es territorio cubano. De paso, la narrativa, es decir, la tierra es nuestra, pero está ocupada. Cuando tú publicabas en El Mundo que en Guantánamo hay una cárcel ilegal y donde se tortura y donde se maltrata, etcétera, ¿qué es Guantánamo? Todo el mundo buscaba en el mapa, Guantánamo es parte de Cuba. Entonces, tú te acuerdas porque fuimos a Qatar a llevar un documental de Rolando Almirante donde se habla de que Guantánamo no es eso que tú te estás imaginando, en el mundo se están imaginando. Guantánamo es una localidad libre de Cuba, pero en su territorio hay 117 kilómetros cuadrados donde hay una cárcel de Delta que tiene prisioneros a hombres durante más de 20 años. Algunos han logrado salir y no se han curado porque los abusos que se han cometido allí no tienen nombre. Te dije que esa era una zona del semidesierto de Cuba, las temperaturas más altas que se pueden tener en el verano, el lugar más árido, más seco, y esos hombres no saben ni dónde están. Entonces es como un limbo.
ellos lo que buscaban un limbo legal, porque si ellos llevan para Estados Unidos a esos hombres, tienen que hacerle juicio por su propia ley, pero al estar en Guantánamo no están en Estados Unidos. Y ha caído, pero también hay una doble moral y una, digamos, por el poder del imperio, ha logrado imponer y llevar esa política que a los ojos de las personas decentes de este mundo es una gran ofensa para cualquiera que tenga un poquito de sentimiento humano. A mí me parece una de las cosas más terribles. Yo tuve la oportunidad de estar en un evento convocado por el Movimiento Mundial por la Paz en la base naval donde estuvo Cindy Sheehan, la madre de un soldado muerto en la guerra de Irak, que ella estaba contra que continuara la guerra, ella estaba a favor de la paz y esas cosas, y fueron allí. Ahí estaba una Mary Wright, que es una mujer, una extraordinaria mujer que fue hasta coronel del ejército americano, que vivió y trabajó allí y denuncia las barbaridades que se cometieron, porque son objetores de conciencia que le llaman. Y a partir de esos testimonios, eh, mira, lo único que puedo decirte es que crece más el desprecio por la manera en que los Estados Unidos se manejan como adversarios de las causas justas de este mundo. No solo te ocupé la tierra, no solo te humillé, no solo te convertí a través de los medios de comunicación en que los árabes todos son terroristas, como fue la línea que se trazó en los medios de comunicación que produce la gran industria del entretenimiento. Tú mirabas una película y árabes, terroristas, para justificar su guerra contra el terrorismo. Después hicieron lo mismo con Rusia, porque no se sometió la Rusia de Putin a Estados Unidos. Y así hacen todos los días. Bueno, además de esa humillación, vino esa prisión terrible. La mayoría de esos hombres presos ahí no pueden tener juicio porque no tienen causa, porque no han cometido ningún delito, porque fueron robados como los esclavos en África en los siglos pasados. ¿Qué voy a decirte, Aliucha? La vergüenza terrible. Lo único que puedo es donde quiera que me paro decir, yo soy de Guantánamo, de Cuba, pero no de la prisión. Esa prisión es norteamericana. Así mismo es. Y esto demuestra una vez más lo que hace el imperio estadounidense, lo que intenta hacer por todos los medios, con todos los hombres y mujeres que tienen un poquito de dignidad y deseo de vivir con libertad. Tratan de aplastarnos de esa forma, pero no lo logran. Y no lo logran porque tú, guantanamera, que has nacido y te has criado allí, has disfrutado también de un proceso revolucionario y eres una mujer consecuente con esta revolución. Entonces, a pesar de la base, nuestro pueblo sigue respirando libertad y dignidad. Yo te Muchas agradezco gracias. mucho. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad de hacer estos comentarios, porque tú dijiste algo que es muy importante. No sé cuál hubiera sido mi destino si la revolución no triunfa antes de yo nacer. Como mujer, quizás con un poquito de recursos, a lo mejor hubiera escapado de la prostitución, pero estoy segura que no sería la profesional que soy hoy, sin un proceso de emancipación de la mujer que solamente la revolución logró. Muchas gracias, Arlene. De A verdad. ti, Muchas mi amor. gracias.